La primera escala que podemos utilizar para improvisar sobre esta pieza es la escala de re menor armónica. Y les voy a explicar por qué. Porque la tonalidad de la pieza está en re menor. Entonces, si tengo aquí un re menor 7, el cual es el primer acorde que me pide la pieza, tengo dos acordes adicionales que están dentro de la tonalidad de re menor, que es el mi semidisminuido, el cual es este acorde, que es mi, sol, si bemol y re, y tengo un la 7, que lo estoy haciendo aquí en inversión. Entonces, si yo hago la escala de re menor, me va a sonar bien durante esos tres acordes, por ejemplo. Luego cambio. Como vieron, funciona bastante bien. Evidentemente, lo que tengo que hacer es buscar como ideas melódicas con esta escala, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces eso es un ejemplo sencillo. Después que hacemos esto, que hemos visto esos dos primeros compases e inclusive el tercero, porque el tercero sigue estando en re menor, podemos hacer algo adicional, que es ver qué escala podemos usar sobre el acorde de mi semidisminuido. Entonces yo les recomiendo que utilicen la escala disminuida, que sería la escala de tonos y semitonos. Sobre el mi semidisminuido podemos usar entonces esta escala. También tengo un video sobre esta escala y se los estoy dejando aquí a continuación por si quieren visitarlo, y también está en la descripción del video. Y sobre la 7 podemos utilizar la escala alterada, sobre la cual también tengo un video bien interesante que les recomiendo que vean. Entonces la escala alterada sería esta, en el caso del la. Entonces ya tengo más opciones para improvisar, ¿verdad? Entonces tengo la escala de re menor armónica, mi semidisminuido y la escala alterada del la. Ahora, en el cuarto compás tengo un la semidisminuido y después tengo un re 7 bemol 9, el cual es este acorde. ¿Ok? Ahora, yo usualmente lo hago así. Y después, en el quinto compás, tengo un sol menor 7, el cual es este. Entonces allí realmente hay un cambio de tonalidad. Y lo que podemos hacer es utilizar la escala de sol menor armónica durante esos dos compases. Entonces la escala de sol menor armónica es la siguiente. Entonces yo puedo mantener esos dos compases haciendo esta escala. Evidentemente, por supuesto que tengo que buscar la posición sobre la cual voy a comenzar esta escala, y de una manera que la pueda conectar con la escala anterior, que es la escala de re menor armónica que veníamos usando y sobre la cual les expliqué un poco hace algunos segundos. Ahora volvemos a la tonalidad de re menor a partir del sexto compás. Ustedes ven que nuevamente está mi semidisminuido, la 7 y re 7, pues usamos las mismas escalas que usábamos en esos primeros tres compases, sea la escala de re menor armónica y la escala, por ejemplo, de mi disminuida o de la alterada. Hay un acorde de paso allí en ese séptimo compás, en el cuarto tiempo, el cual es un re bemol 7, que yo lo hago aquí. Este es el re bemol 7, aquí le añado la novena, para ir después a un do menor 7, fa 7, los estoy haciendo en inversión, y caer en el acorde de si bemol mayor 7. ¿Ok? Entonces con la novena. Entonces lo estoy haciendo aquí. En ese octavo compás hay un do 5-1 en si bemol. Es decir, tenemos un do menor 7, un fa 7 con 9 y un si bemol mayor 7. Sería esto. ¿Qué hacemos? Podemos utilizar sobre esos dos compases la escala de si bemol mayor. De una manera bastante sencilla, esa escala, al utilizarla sobre esos dos compases, nos ayuda a mantener el flow o la fluidez de la canción. Entonces, si yo hago do menor 7, fa 7 y si bemol, con esa escala de si bemol mayor me va a sonar bien, por ejemplo. Ok, aquí hice este acorde, re menor 7, lo que pasa es que estoy pensando en este acorde, porque me imagino que tengo un bajista, entonces yo lo que hago es tocar este acorde. Ahora, durante esos últimos tres compases de la pieza podemos volver a la escala de re menor armónica, y sobre el mi semidisminuido y sobre la 7 podemos utilizar sea la escala de mi disminuida o la escala de la alterada. Y les recomiendo que utilicen también en el último compás, es decir, sobre ese la 7 bemol 9,
la escala de La alterada para generar tensión y resolver con la escala de Re menor armónica.